Ok, bueno, saludamos a todos nuestros amigos, hermanos. Felicitamos de manera muy especial al Centro Cristiano Renuevo que esta semana hemos estado compartiendo y celebrando los 22 años aniversario. Hoy dirigí un mensaje desde acá para todas nuestras iglesias, especialmente nuestros hermanos que están en Venezuela, cada una de las iglesias, y también las que se encuentran en Sudamérica. Entre ellas estuvimos conectados con Argentina. Para los que están acá, quiero que usted sepa que en Argentina, en Córdoba y Buenos Aires, tenemos dos, dos espigas que están creciendo muy bonitas. En Chile, en Santiago de Chile, tenemos una que creo que es una de las más fuertes. En Perú también. Y en Colombia estamos prácticamente en 3 estados. Y por supuesto acá en los Estados Unidos. Y hoy compartíamos desde temprano, yo estuve conectado con todas nuestras iglesias, cómo todo esto comenzó. Y en algún momento yo le he contado que después que teníamos 2 meses, éramos 15 personas que nos reuníamos en un taller de latonería y pintura. eh, Perdón, un mes y medio después, un 17 de febrero, ese día Patricia cumplía años. De 15 personas se presentó un tremendo lío y la iglesia se dividió a los 2 meses, ni siquiera 2 meses teníamos. Y de 15 quedamos como en 9, cuando no había llegado todavía. Y recuerdo que aquel día fue tan desagradable. Había una hermana que ella regresó a los años, regresó como 15 años más tarde. Pero recuerdo aquel día, ella estuvo en el servicio porque le tocaba predicar con una Biblia y un libro de Mayer Pilman, Teología Bíblica y Sistemática, y había estado cantando primero, creo que era Mariale, una muchacha que Dios la usa mucho en el canto. Y yo estaba sentado primerito, cantando, alabando a Dios, feliz, muy feliz, cantando, alabando a Dios. Y bueno, ahora vamos a pasar a nuestra hermana fulana, que ella va a llevar la predicación. Estamos reunidos en la casa de esta familia, en la sala. Faltábamos muchos, ese día habían yo creo que unas 10 o 12 personas. Y de pronto esa hermana cuando se ha puesto adelante dice, se acabó, ¡pum! Y golpeó lo que tenía ahí como mesas. Esto se acabó, porque este señor que está aquí, yo estaba sentado de primerito, ese es un falsante, no sé qué, bueno, y esa dijo de todo. Y esto no es ninguna visión, esto es una alucinación. Mire a dónde llegó la alucinación, decía yo esta mañana, mira hasta dónde llegó esta alucinación. Obviamente los años pasaron y ella regresó. Y yo le decía a algunas personas, los problemas que uno ha enfrentado, hermano, no son los primeros. Yo en una oportunidad bajé 11 kilos. 11 kilos en 2 semanas. Sí, y yo pasaba, el día entero lo pasaba en el Cachamay con Mayela. Estaba embarazada este señorito que estaba acá. Tenía 7 meses, a punto de parir, comiendo pepito y frescolita. Eso era lo que almorzábamos todos los días. Y llegábamos en las noches y una noche nos abrieron la puerta a las 3 casi 4 de la mañana, ¿verdad? Y nos acostamos a dormir en el porche de esa casa. Yo me sentía como María, José y el niño, que no encontraron posada en el mesón. Pero mire, estos 22 años han sido la mejor prueba de que la mano del Señor nos ha acompañado y que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Hoy estamos acá extendiendo el reino de Dios, creyendo en el propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Y si algo yo he podido reflexionar durante todo este tiempo, tiene que ver precisamente con la importancia del carácter. Porque
Yo soy de los que creo que el carácter es algo que se construye y lo construye muchas veces los golpes, lo construye muchas veces los momentos difíciles. Pero en esta reflexión, hoy me doy cuenta que 22 años más tarde, yo recibí una visión del Señor en el año 93 en mi casa. Tenía yo 22 años. Iba a hacer un viaje a Puerto Rico, viaje que en ese momento nunca se dio. Pero haciendo una remembranza de todo lo que ha ocurrido, yo llego a la conclusión que la persona que está frente a ustedes hoy no es el mismo muchacho del 93, de aquella fecha, porque las dificultades, los problemas han logrado construir con el paso del tiempo un carácter. Y podemos concluir que el carácter dentro de la vida cristiana es esa estructura que va a permitir que nosotros podamos constituir el proyecto de Dios y el propósito eterno en cada una de nuestras vidas. Hay 5 aspectos que yo estuve señalando la semana pasada que tienen que ver con los síntomas o las características de un individuo que tiene graves problemas de carácter, basado en 5 características que cuando se desglosan habla de prácticamente todo. Y los mencioné, creo que quedé en el punto 3, pero es interesante porque cada uno de nosotros vamos a seguir desarrollando metas, vamos a seguir teniendo sueños, y eso me hace pensar en el Salmo 126, donde dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza, y diremos: grandes cosas ha hecho el Señor, estaremos alegres. ¿Sabe lo que significa? Lo que significa ese Salmo 126, que todos nosotros tenemos sueños. Y yo defino los sueños de 2 maneras: los que se tienen cuando uno está dormido y los que se tienen cuando están despiertos. Siendo los sueños que uno tiene despierto como los más importantes, porque son todas esas ideas que nosotros nos planteamos como metas en la vida. Es lo que se plantea un profesional, es lo que se plantea un soltero que se quiere casar, es lo que plantea un pastor que comienza una labor y un trabajo. Y algo interesante que yo compartí esta mañana también era encontrarnos con una realidad, que Dios puede tener un propósito muy grande con cada uno de nosotros. Pero como diría mi mamá hace años, no somos pepitas de oro para gustarle a todo el mundo. Y llegar y chocar contra una pared que muchas veces son las adversidades que circunstancialmente tienen que estar allí, constituyen en nosotros este aspecto más importante de la vida cristiana, como lo es el carácter. El carácter que no pudo desarrollar Sansón, y a pesar de ser el hombre más fuerte del mundo, su falta de carácter lo llevó al fracaso. El hombre más sabio, como lo era Salomón. Nadie puede cuestionar la sabiduría de Salomón, pero su falta de carácter lo llevó al fracaso. Y a pesar de que pareciera ser que David fracasaba, la constitución de un carácter saludable, en el caso de David, le permitió a él poder levantarse en el momento más difícil de su vida. Así que hoy solamente podemos agregar que el carácter cristiano, representado en el texto bíblico que leímos acerca de los 2 cimientos, el que edificó sobre la arena y el que edificó sobre la roca, es lo único que con el paso del tiempo no solamente nos va a dar permanencia, sino que nos va a permitir crecer, evolucionar y alcanzar cada una de nuestras metas. Características reconocibles fácilmente de una persona con severos problemas de carácter, graves problemas de carácter.
decíamos que habían 5. La inestabilidad que hace de las personas irresponsables. Yo ponía un ejemplo sobre quienes aprenden o saben estar en un sitio por muchos años. Pueden decir que en esa área de su vida, la estabilidad, su carácter está bien constituido. La segunda, la falta de cordura en cuanto al valor personal. Algunos lo llaman autoestima. Yo tengo problemas para definir la autoestima porque yo creo que la Biblia no contempla el tema de la autoestima. Es más, creo que la Biblia contradice a Freud y a los psicólogos cuando se habla de autoestima. Porque cuando una persona supuestamente tiene un problema porque no puede hablar en público, casi siempre lo que se dice de ella es que tiene la autoestima baja. Yo creo todo lo contrario. De hecho, ahorita yo estoy dando unas clases los días viernes de consejería pastoral. Y una de las cosas que se analizan en consejería pastoral es precisamente que la autoestima del ser humano no existe. Lo que existe es la dignidad. Pero los psicólogos tratan de plantear no la dignidad, sino autoestima. ¿Por qué la psicología pastoral desmiente el pensamiento de Sigmund Freud y de los grandes psicoanalistas de la historia en relación al tema de la autoestima? Porque cuando una persona no habla, una persona es muy introvertida, normalmente uno dice, pobrecito, pobrecita, tiene el autoestima baja. Pero ¿sabe que a la luz de la Biblia es todo lo contrario? Psicológicamente tiene la autoestima baja, pero a la luz de la Biblia tiene la autoestima no baja, muy alta. Ahora usted va a preguntar, ¿y cómo que tiene la autoestima alta si esa persona casi ni habla? Bueno, imagínese una persona que tiene miedo a equivocarse, tiene miedo a que la gente lo oiga porque no quiere vender fragilidad, no quiere vender la realidad de su humanidad. Su autoestima es tan alta que no es capaz de presentarse tal cual es. Dese cuenta cómo esto termina siendo contradictorio. De hecho, cuando uno estudia en el seminario Psicología Pastoral, te enseñan los contrastes de la psicología moderna y la psicología pastoral. Tanto así que recuerde que la psicología moderna estudia al hombre. ¿A cuál hombre? Al hombre caído. Y la psicología bíblica o la psicología pastoral también estudia al hombre, pero ¿a cuál hombre? Al hombre renacido, con quien Dios originalmente tuvo un propósito. Entonces, yo no sé si logré explicarme bien el punto de la autoestima, que lejos de pensar que una persona que no se expresa, que es muy retraída, no tiene ninguna autoestima baja. Su autoestima es muy alta. Yo no quiero que la gente se ría de mí. Yo no quiero que la gente me vea diferente. Eso no es autoestima baja, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque todo parte del huerto del Edén. Durante todos los años que el hombre vivió en el huerto del Edén, le estoy hablando de ciertos conceptos de psicología pastoral y consejería, aprovechando que hay algunos aquí que están estudiando conmigo eso, ¿no? ¿Por qué todo parte del huerto del Edén? Porque antes de la caída del hombre, antes que probar el fruto prohibido y actuar en desobediencia, el hombre vivía, y no se define la Biblia, o la Biblia no define cuánto tiempo. Hay quien piensa que vivió muchos años, incluso que sus hijos nacieron en el huerto del Edén. Lo que sí podemos decir es que antes que el hombre pecara, tenía conciencia. ¿De quién? ¿Ah? De Dios. ¿Por qué, Omaira? ¿Él vivía para quién? Para él. Es decir, la conciencia del hombre giraba en torno a quién. ¿A Dios? Todo lo que Dios le decía tenía que hacerlo. Todo lo que ocurrió durante ese periodo de tiempo era un hombre y una mujer que tenían conciencia de Dios. Cuando el hombre prueba el fruto prohibido,
pierde conciencia de Dios. ¿Y adquiere conciencia de qué? ¿O de quién? No sé si me estoy explicando. Vivo todo el tiempo que puedo en el huerto del Edén, sabiendo que Dios bajaba todas las tardes. Dice que a la tarde Dios se acercaba, todo lo que Dios le decía, vivía consciente de Dios. Pero ¿qué fue lo que Satanás le dice cuando lo lleva al engaño de comer el fruto prohibido? Que si comía del fruto, ¿qué iba a pasar? Iba a morir. ¿Y sería como quién? ¿Y tendría conocimiento? ¿Qué le estaba insinuando Satanás? Pero entre tantas cosas, les decía que Dios era un mentiroso, pero ¿qué le estaba tratando de decir? Tú tienes que ser importante. Tú vas a ser como Dios. Ya tú no puedes seguir viviendo dependiendo de Dios. Si tú comes del fruto, vas a ser como Dios. Apenas el hombre prueba el fruto prohibido, pierde conciencia de Dios y adquiere conciencia ¿de quién? De sí mismo. Y comienza lo que es el tiempo del hombre caído, el primer Adán. Cuando Jesús comienza su predicación, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? ¿Por qué negarse a sí mismo? ¿Por qué seguir a Jesús? Era como primera condición negarse a sí mismo. Porque el nuevo nacimiento debe llevarte a perder conciencia de ti y a recuperar conciencia de Dios. Entonces, a través del Evangelio, que es todo lo que Dios hace en la vida del ser humano, o trata de hacer mediante su Espíritu Santo, tratar que el hombre viva para Dios como lo hacía en su origen, tratar que el hombre quiera agradar a Dios, tratar que el hombre quiera conocer los planes, la voluntad y el propósito de Dios. Pero el hombre sin Dios, ¿cuáles son sus metas? ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus sueños? El hombre sin Dios, el hombre caído. Las propias. Yo quiero, yo sueño, yo anhelo. Y tan pronto llegas a Cristo, si esto no lo entiendes, todavía estamos en una etapa difícil entonces de comprensión. Tan pronto llegamos a Cristo, el segundo Adán, que es Jesús, todo lo que está tratando de hacer es que pierdas conciencia de ti. Y nuevamente, en la medida que el cristianismo vaya constituyendo en tu vida una etapa de crecimiento, adquieras conciencia de Dios. No sé si yo logro explicarme correctamente lo que quiero decirle. Si alguno quiere venir en pos de mí, ese es el mensaje de Jesús. Niéguese a sí mismo. Deja de pensar tanto en ti. Deja de pensar tanto en tus planes. Deja de pensar tanto lo que te gusta. Deja de sentirte tan ofendido. Deja de sentir constantemente que tú eres el ombligo del mundo. Deja de ser tan malicioso. Una persona maliciosa es una persona que todo lo toma mal porque cree que todo el mundo le está tirando puntas. Y perder conciencia de sí es comenzar a entender que aunque yo tengo planes, los planes de Dios son mejores. Que aunque yo tengo sueños, el sueño de Dios es mejor. Que aunque yo tengo un propósito, el propósito de Dios es mejor. Y de eso se trata el Evangelio y la vida cristiana. Tratar de llevar al hombre a este punto de tal manera que pierda conciencia de sí, vuelva al estado original, ya mucho más difícil por supuesto, porque venimos viciados, dice Efesios capítulo 4, con toda una vida acostumbrada a la petulancia, al orgullo, a los placeres, a los deseos personales, a las metas, y tratar de poner eso en segundo lugar para entender por qué dice la Biblia buscar primeramente, ya no es primeramente tus principios, tus metas, tus sueños, sino el reino de Dios. Ahora, ¿sabe cómo traduce la palabra justicia? Esto también lo explicaba esta semana. Algunas versiones no traducen propiamente la palabra justicia. Y la gente que conoce derecho va a entender esto que le voy a explicar. Para que todo gobierno humano de país, gobierno puede ser no solamente lo que opera en un país, en una iglesia hay un gobierno, en una casa hay un gobierno, una institución tiene gobierno que son sus instrucciones institucionales.
que constituyen normas y reglas para que funcione. ¿Qué es lo más importante? O mejor dicho, ¿qué es lo único que se necesita para que un país funcione bien? Un gobierno funcione bien. Pero ¿cómo se hace para que ese gobierno sea bueno? Leyes no, porque las leyes no necesariamente son justas. Solamente son leyes. Justicia. Y más, por eso es que cuando la Biblia habla del reinado del Mesías, lo habla como un reinado de justicia, el reinado justo del Mesías. Porque para que todo sistema opere y funcione correctamente, lo único que se necesita, ¿sabe qué es? Que haya justicia. Donde no hay justicia, las instituciones colapsan, no hay orden, entra la corrupción y todo comienza a caerse. Lamentablemente, el gran conflicto que enfrentan nuestras naciones es falta de justicia. Las crisis que se desarrollan en los países ocurren por falta de justicia. Cuando tú traduces eso, busca primeramente el reino de Dios y su funcionamiento. Porque ¿cómo puede funcionar un sistema de gobierno sin justicia? Que alguien me explique cómo un sistema de gobierno puede funcionar sin justicia. Es imposible. Ahora, ¿cómo es un sistema de gobierno donde hay justicia desde arriba hasta el último estamento de operación? Es un sistema de gobierno que opera y funciona correctamente. Por eso es que siempre repito el libro de Isaías, que es el libro del profeta mesiánico, cuando habla del reinado del Mesías, lo llama el reinado justo del Mesías. Entonces, la justicia debe preponderar en todo. ¿Dónde entendemos nosotros el funcionamiento de la justicia de Dios? Aquí. Principios codificados. ¿Dónde se expresó la justicia de Dios? En la cruz. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿De dónde proviene todo el esquema de justicia que rige la vida del creyente? Puede leerlo en el capítulo 1 y 2 de Colosenses y va a ver que gira en torno a lo que ocurrió en la cruz. A un punto tan grande que llega un momento en el que el apóstol Pablo dice que en Cristo estamos Colosenses. Completos. Es decir, no falta nada dentro de esta realidad. Entonces, la falta de cordura en valor lleva al ser humano a encontrarse en dos vertientes, o en una o en otra. O una autoestima muy alta, me creo mejor que todo el mundo, yo no tengo por qué pasar trabajo, no tengo por qué esperar por nadie. Yo soy el mejor, me gusta contar las cosas que hago, me gusta que me alimenten el ego. Y el otro punto es personas con, yo no lo voy a llamar autoestima baja, lo voy a llamar falta de dignidad. Creyentes que se sienten inferiores a otros, que tienen problemas de valor personal, tienen una mala fotografía mental de sí mismo. Yo no sirvo, yo no lo voy a lograr, yo no sé. Ese tipo de actitudes es el segundo factor de falta de cordura en valor. Por eso yo citaba el texto bíblico que dice, que menciona el apóstol Pablo, creo que en la carta a los Romanos, ninguno tenga más alto concepto, creo que Romanos 13, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero cada quien piensa de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que ha sido depositada en él. Es decir, debe haber un punto de equilibrio. Un creyente no se puede creer más de lo que debe, pero tampoco puede creerse menos de lo que es. Equilibrio. El tercero era problemas de autoridad. Todas las personas que vienen de hogares disfuncionales, que no han visto una figura de autoridad bien expresada en el hogar, el caso de niños que crecen en hogares donde las madres son solteras o donde los padres son padres ausentes, o donde los cría
un padrastro, generalmente estos tres tipos de familias son esquemas disfuncionales. ¿Ok? Madres solteras, padres ausentes y padrastros. Porque ¿quién se convierte en la figura de autoridad en este tipo de hogares? La mamá. ¿Y eso es correcto? Si el hogar de una persona está desconstituido de tal forma que hay una madre soltera, hay un problema de autoridad con el que va a crecer el niño. Créame lo que va a ser así. Porque él nunca va a identificar autoridad fuera de lo único que él conoce como autoridad. Ese tipo de niños generalmente tienen problemas en la escuela, tienen problemas en su desempeño social, tienen problemas para reconocer e identificar autoridad, porque nunca fueron parte de un esquema de autoridad adecuado dentro de lo que se conoce como el diseño original de Dios. Ahora, no solamente donde los padres han sido personas que no estuvieron producto de que la mujer fue la mamá y el papá, también ocurre en hogares donde hay padres ausentes, donde el hombre no se ha divorciado, el hombre vive en casa, pero es un padre ausente. ¿Qué es un padre ausente? Que no tiene autoridad. Pero ¿por qué no tiene autoridad? Pero ¿por qué no está? Nunca participa, nunca habla con los niños. Trabaja mucho, no tiene tiempo para los hijos, él solamente está dedicado a ser un padre proveedor. Y ese es un problema de esta sociedad, que tenemos muchos padres proveedores, pero pocos padres presentes. O en su caso, donde existe una figura de un padrastro que nunca refleja una paternidad, hay padrastros que sí lo hacen, generalmente no. Y entonces ahí hay un problema de autoridad. Estas personas cuando se casan manifiestan problemas de autoridad. Estas personas cuando están en una iglesia manifiestan problemas de autoridad. Voy a terminar con esto porque les dije que esto debería ser breve hoy y voy a terminar solamente con este ejemplo. ¿Han leído ustedes en la Biblia el pasaje de Corintios y de Timoteo, donde en el libro de Corintios capítulo 14 de la primera carta, Pablo dice que la mujer no debe hablar en la congregación? ¿Sí lo ha leído? La mujer que no hable en la congregación. Pero luego encontramos un versículo en Timoteo, estoy hablando de lo que dice la Biblia, mucho más fuerte, donde Pablo llega y dice, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Ah? Esos dos versículos han castrado el desarrollo del liderazgo de las mujeres en la iglesia. Hay iglesias que lo usan como referencia para que ellas no participen en nada. Y de hecho, si quiere búsquelo, el texto de Primera de Corintios 14 y el texto donde Pablo escribe a Timoteo y le dice, ese es más fuerte. A la mujer no le permito enseñar ni tener dominio sobre el hombre. Y dice directamente que la mujer no puede ejercer ningún tipo de actividad congregacional. ¿Quién quiere leerlos? El 14, 35. del 34 dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. 35. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia. Un versículo. El de Timoteo es más fuerte todavía. ¿Quién quiere leer el de Timoteo? Aprovechando que yo digo más tarde. Sí, dale, Roy, que eres el único que puede hacer. Ah, ya lo está viendo. Timoteo, perdón. Búscalo, no recuerdo ahorita. Mire, esto lo quiero traer como ejemplo para que usted entienda el efecto de lo que es el trasfondo
de una persona que por más que quiera actuar correctamente, cuando es marcado por su pasado, le va a costar mucho. Y este es un ejemplo práctico que la Biblia da. ¿Cuál es? 2:11. ¿Puedes leerlo, Junior? Ok, lo vas a leer. Primera de Timoteo 2:11. 2:11. Eres sabio. La, Eres sabio. la mujer, no, bueno, esta dice, la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. El 12. No permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él. Debe mantenerse ecuánime. Y después dice, porque fue formado primero Adán y... Ok. Vamos primero con Timoteo. Con el caso de Corintio. El caso de Corintio no debe ser un problema para nadie. Pablo no está prohibiendo en lo absoluto la participación de las mujeres en la iglesia. Si usted lee el contexto, se va a dar cuenta que todo el capítulo está hablando del orden en la iglesia. Es todo. Habla de hablar en lenguas, habla del tipo de servicio, y aunque allí pareciera ser que está prohibiendo a las mujeres ejercer ministerio o tener algún tipo de participación, Primera de Corintios 14, todo lo que está diciendo es que en la iglesia la mujer no esté conversando. ¿Por qué? Porque la mujer, usted sabe que el hombre promedio habla 25,000 palabras diarias, mientras que la mujer promedio habla 50,000 palabras diarias. Es decir, que cuando nosotros terminamos, la mujer apenas está empezando. La mujer es mucho más expresiva en comparación que el hombre. Por eso es que cuando uno va a la parte de lo que es consejería pastoral, se da cuenta que a la mujer le es más fácil expresarse que el hombre. Cuando el hombre llega del trabajo, ¿qué quiere hacer el hombre? Ya el hombre usó sus 25,000 palabras. Y la mujer está nuevecita porque en la casa, ¿cómo te fue? ¿Y qué cree usted que quiere hacer ese hombre? ¿Y qué responde él? Bien. ¿Pero qué quiere ella? Ella espera un bien. Ella quiere detalles. Y por eso surgen problemas. Ahora vea. La mujer habla mucho. Y en el orden del servicio de 1 Corintios, Pablo lo que está diciendo es en la iglesia. No es una cuestión de estarle prohibiendo a la mujer ejercer algún tipo de ministerio. Lo que está diciendo es en 1 Corintios 14 que no hable y que si quiere hablar, espere llegar a su casa y que hable en su casa para evitar desorden, porque recuerde que el capítulo 14 es un capítulo de orden en la iglesia. Es todo. Ahí no está prohibiendo liderazgo ni ministerio. Ahora, el pasaje de Corintios es más peligroso de Timoteo, porque allí se está diciendo que no se le permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. De donde muchas iglesias han tomado ese versículo para decir que las mujeres no pueden ser pastoras, que las mujeres no pueden predicar, que las mujeres no pueden participar en la iglesia. Y viene entonces la explicación concreta de 2 Timoteo 2, 11 y 12. Es como sería una iglesia sola de hombres. Imagínate. No, bueno, ahí lo que en realidad está diciendo es que la mujer no puede ejercer ningún tipo, o mejor dicho, no lo está diciendo. Bueno, sí lo está diciendo. Pero lo dice con una razón. Ahora, vamos a la razón. Cuando Pablo escribe su carta a los romanos, en los últimos versículos, él envía saludos a la iglesia que estaba en casa de algunas personas y reconoce algunas figuras femeninas importantísimas. El caso de Aquila y Priscila. Existen otros pasajes bíblicos porque cuando Pablo va a España, Pablo nunca llegó a España, Pablo llegó a Roma, se había rodado la información de que Pablo estaba en contra del ministerio de la mujer. Y Pablo escribió una carta interesantísima dirigida a una tal Febe, en donde él elogia y reconoce el liderazgo y el ministerio de esta señora. Entonces la gente se pregunta, ¿y por qué a Timoteo le dice eso? Pero no lo hacen en Colosas,
no lo hace en Filipo, no lo hace en Roma, solamente lo hace en esta carta a Timoteo, que recuerde que Timoteo era un joven pastor de 25 años, a quien Pablo le da la participación en una ciudad llamada Éfeso. La ciudad de Éfeso, si usted lee el libro de los Hechos, y le voy a pedir que lo haga, por favor, tenía como característica una diosa de la que hacían templecillos e imágenes. Y había tanto fervor, pasión y devoción a esta diosa llamada Diana, que cuando Pablo predica en Éfeso, dice que por más de una hora el pueblo se mantuvo gritando: grande es Diana de los Efesios. Cuando tú vas a un diccionario bíblico a averiguar cómo era el culto de Diana, que nace en Éfeso, dice que desde Éfeso se extendió el culto a esta diosa pagana. Los hombres no podían participar del servicio del culto a Diana en ningún lugar, porque las sacerdotisas obligatoriamente tenían que ser mujer. Eso lo puede encontrar en un diccionario bíblico o en Google. Usted busca culto, donde las sacerdotisas incluso se prostituían en una forma de servicio a la diosa Diana, a la que consideraban la gran diosa Diana. Cuando Pablo predica en Éfeso, se convierte mucha gente. Y cuando llegan a la iglesia, acostumbradas toda una vida a un esquema religioso, porque era lo único que habían visto. Recuerde que el cristianismo es completamente nuevo. ¿Cómo cree usted que venían las mujeres que se convierten del culto pagano, especialmente en Éfeso, donde estaba el centro pagano y el gran templo dirigido a Diana? ¿Cómo usted cree que venían las mujeres a la iglesia a pesar de que se convertían a Cristo? Venían literalmente a mandar. Y es donde sucede que hay explicaciones históricas que las mujeres al convertirse comenzaron a afectar el culto de tal manera que ellas trataron de llevar, solamente que ahora Cristo, el culto a Diana sin fornicación, sin prostitución, sin ninguno de los ademanes paganos, pero ahora al convertirse a Cristo quisieron tomar control de la iglesia como lo hacían en los cultos a Diana. Pablo, al identificar este problema grande que había en la iglesia, y a usted debe llamarle la atención que no lo hace cuando escribe su carta a los colosenses ni a los filipenses, no lo hace sino solamente a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso. Lo hizo con un solo propósito: controlar el problema que había de las mujeres que se convertían del culto a Diana al cristianismo. Pero toda la Biblia es claramente específica y evidente, en donde jamás existen pasajes bíblicos, especialmente de Pablo, y por eso es que cuando Pablo hace referencia de Febe, lo hace que uno se queda extrañado. Yo no sé cuánto he leído el pasaje de Febe, y por qué Pablo habla tanto de Febe. Pablo históricamente había escuchado que creían, cuando él iba a España, que él era machista, que él no estaba de acuerdo con el ministerio de la mujer, y Pablo escribe hablando de una forma muy puntual, recomendando incluso a la hermana Febe, para demostrar que él no tenía problema con que las mujeres ejercieran liderazgos ni participación dentro de la iglesia. Por supuesto, usted lo va a leer allí, y si no conoce el trasfondo histórico, si usted no estudia más allá de lo que allí dice, que ese es el gran error que cometemos, que leemos un versículo, pero pareciera ser que cuando dice corrige a tu hijo en la madrugada, antes que sea demasiado tarde, muchos quieren agarrar una correa para pegarle al muchachito a las 3 de la mañana sin saber por qué, porque la Biblia dice que lo corrija. Entonces hay que aprender a entender el trasfondo, lo que se conoce como el espíritu de la palabra. Ahora, ¿por qué traigo esto como ejemplo? Porque aunque estas mujeres se convertían a Cristo y el culto era para Dios, en un servicio completamente cristiano, venían marcadas por un esquema del pasado que les había generado un hábito y una costumbre de cómo tenían que ser las cosas. Lo mismo sucede con las personas que, a pesar de que son cristianas, vienen de hogares disfuncionales. Ya mencioné los 3 tipos de hogares disfuncionales. Se convierten a Cristo, saben que deben sujetarse a la autoridad, pero les va a costar porque son años de vida
teniendo independencia. Son años de vida en donde no identifican autoridad. Y por eso es tan importante entender que llegamos a la iglesia y no solamente las mujeres, los hombres, pero las mujeres lo reflejan con los maridos, hombres llegan a la iglesia y lo reflejan con los pastores, y normalmente esto ocurre en hogares donde hay una desconstitución de figuras de autoridad. Cuando usted ve familias bien constituidas, donde el padre ha formado una estructura familiar adecuada, saludable, sana, ese tipo de personas se convierten a Cristo y nunca tienen problema en entender lo que son principios de autoridad. Para ellos eso es algo que lo digieren fácilmente. Pero el que nunca ha vivido dentro de una estructura adecuada, saludable de autoridad, hay que orar mucho. Hay que orar mucho. Porque así como las mujeres de Éfeso se convertían a Cristo, pero arrastraban el hábito de costumbre de un culto pagano, lo mismo sucede con las personas que vienen sin principios de autoridad. Pero esto vamos a ir compartiendo la semana que viene. Vamos a terminar acá. Wow, me tomé más de tiempo que pensaba. Pero nos quedan 10 minutos. Vamos a despedir aquí a los hermanos. Dios me les bendiga.